Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de los complementos verbales. Y en la clase de hoy vamos a aprender un complemento verbal hui. Y con hui significa dominar completamente un conocimiento o una habilidad. Vamos a ver. Antes de aprender hui como un complemento verbal, supongo que ya sabes, hui como un verbo auxiliar, que significa tener capacidad de hacer algo. HSK1, unidad 6. Tenemos 你会说汉语吗？我会说汉语。Y también tenemos 你会做中国菜吗？我不会做。HSK1, unidad 6. Y también la posibilidad de realizar una acción de HSK1, unidad 12. 今天会下雨吗？今天不会下雨。Si no sabes estos dos usos de hui, puedes ver mis vídeos anteriores. Aquí tengo una lista de vídeos. Luego, en la clase de hoy, vamos a aprender hui como un complemento verbal. ¿Qué es eso? Entonces, si decimos hui como un complemento verbal, el resultado indica como la persona ha adquirido la habilidad o capacidad de hacer algo. Entonces no es solamente saber en teoría, sino realmente haber aprendido a hacer algo y ya no tiene que tomar más clase. Y normalmente se usa con 学 y 教. 学 y 教 es como con aprender y enseñar. Y como todos los complementos verbales, ponemos después del verbo. Por ejemplo, 学会 y después ponemos el objeto. Cuando decimos 学会, ya no necesitas aprender más ni tomar más clases. Ya has aprendido, ya has dominado. Y 教会, en este caso es enseñar a alguien hasta que esta persona aprenda, entonces ya no tienes que dar más clases. Bueno, vamos a ver la diferencia como verbo auxiliar y complemento verbal. Si es un verbo auxiliar hui, en este caso ponemos hui antes del verbo, como este ejemplo de HSK1 unidad 6. Ponemos hui antes de 说. Y para forma negativa es 不会, es 不, usamos 不. Y ten cuidado para hui como un complemento verbal, tenemos 学会, 教会. Y forma negativa, ten cuidado, es 没学会, 没教会, 没学会, 没教会. Aquí tenemos dos verbos muy importantes para nosotros en la clase de hoy. Tenemos 学 y tenemos 教. 学 significa aprender y 教 significa enseñar. 学 creo que nosotros ya sabemos muchas palabras con 学 como 学习, 学生, 学校. Y 教 es enseñar. Esta palabra puede ser nueva. Ahora vamos a ver el ejemplo de 学会. 学会. 学会 en este caso es aprender a hacer algo, llegar a saber hacerlo. Entonces tenemos 我学会了游泳. 我学会了游泳. Entonces en este caso ya dominado. Ya no tengo que tomar más clases de natación. Otro ejemplo, 没学会 forma negativa. 我还没学会开车. Todavía no he aprendido o dominado a conducir. Entonces todavía tengo que tomar clases o practicar o aprender. Y otro ejemplo es un interrogativo. 你学会弹吉他了吗? Entonces ya aprendiste a tocar la guitarra. Así es una pregunta. 你学会弹吉他了吗? Luego tenemos 教会 enseñar a alguien hasta que aprenda. Por ejemplo, 老师教会了我们写汉字. El profesor nos enseñó a escribir caracteres chinos. Entonces, en este caso ya no tenemos que aprender más, porque el profesor ya ha enseñado a nosotros y ya sabemos cómo escribir. Entonces usamos 教会. Luego, ten cuidado con el tono de
Jiao de este carácter jiao, porque este carácter puede ser primer tono y puede ser el cuarto tono. Si es el primer tono, en este caso es un verbo con complemento de resultado. Entonces es lo que hemos visto en la clase de hoy. ¿Qué pasa si cambiamos el jiao a jiao hui? En este caso es un sustantivo. Por ejemplo, si es el primer tono, en este caso es 老师教会了我们写汉字. El profesor nos me enseñó a escribir caracteres chinos. En este caso, el primer tono es el verbo. Cuando es el primer tono, es el verbo. En este caso es como enseñar y la persona aprender con éxito. Entonces, la persona ya, el alumno ya adquirió la habilidad. Ten cuidado con 教会. En este caso es un sustantivo. Es un sustantivo. Significa la organización. Ten cuidado, no es el edificio, porque edificio tenemos otra palabra. La organización de la iglesia cristiana o congregación cristiana. Por eso ten cuidado. Cuando es el primer tono, es el verbo. Cuando es el cuarto tono, es el sustantivo. Luego vamos a aprender 3 maneras de formar preguntas con verbos complementales. En la realidad ya sabemos 2. El primero es sujeto con verbo, con complemento y después con un objeto. Y terminamos con le y ma. Por ejemplo, 你学会游泳了吗？你学会游泳，游泳es natación, nadar. Entonces has aprendido nadar, has dominado la natación. Luego, tiene el mismo significado en la realidad. Pero en este caso usamos le 没有. Entonces, 你学会游泳了没有? Los dos son iguales. Luego, también tenemos esta estructura. No es tan común, pero en tu libro también enseña. Es sujeto verbo con 没 y luego con complemento verbal y ponemos el objeto, si hay algún objeto. Por ejemplo, 你学没学会游泳? 你学没学会游泳? Vamos a ver los ejemplos en tu libro. Hay este ejemplo con 了吗? 你吃完饭了吗? Has terminado de comer arroz o comida. Entonces has terminado de comer. 你吃完饭了吗? Fan es el objeto. 完 es el complemento de verbo. Y luego tenemos 吃. 吃 es el verbo. 你吃完饭了吗? Bueno, luego en tu libro hay otro ejemplo. 小雪来晚了没有? Aquí 来晚 es venir tarde. En español decimos llegar tarde, pero en chino no usamos la palabra 到, usamos venir. 来晚了没有? Vamos a aprender en la próxima clase. En este caso es 小雪 es el sujeto, es la persona. Ha llegado tarde o no, o algo así. Luego tenemos este ejemplo. 你学没学会? Has dominado alguna habilidad o algún conocimiento. En este caso usamos 你学没学会? Bueno, ya está la clase de hoy. Vamos a ver el resumen de esta clase. Primero tenemos 学会 es aprender y adquirir una habilidad. 教会 ten cuidado, es el primer tono, es enseñar hasta que el otro o el alumno aprenda. Y también tenemos 3 maneras de formar preguntas con verbo complementar. Podemos terminar con 了吗? Podemos usar 了没有? También podemos usar 没. Ponemos 没 entre 2 verbos. Y después ponemos complemento del verbo y ponemos el objeto. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.